Hola, ¿estarías interesado en aprender a hacer un amplificador de un solo transistor que funcione desde 4.2 voltios hasta 12 voltios y alimentado con baja señal, como por ejemplo de una tablet o de un teléfono? Si tu respuesta es sí, pues te invito a ver este video. Para el proyecto de ahora necesitamos un foco ahorrador, puede ser de estos pequeños o de los grandes. Lo que van a buscar es que tenga un transistor 13001 o un 13005. También necesitará un disipador de aluminio. Como vemos por aquí, ya tengo montado el transistor en el disipador. Necesitaremos un capacitor electrolítico de 50 voltios a 4.7 microfaradios. Puede ser de 1 microfaradios hasta 47 microfaradios. Ahí ustedes verán el sonido que quieren. Entre más bajo el faradiaje, más deja pasar los altos. Y entre más alto el faradiaje, mejor deja pasar los bajos. Necesitamos dos resistencias. Si van a utilizar un 13005, necesitamos dos resistencias de 2.2 kiloohmios. Así. El color es rojo, rojo, rojo. También necesitamos un altavoz. Puede ser del tamaño que ustedes quieran, de estos así grandes o un pequeño. Estos son reciclados, como vemos por ahí. Necesitamos de igual forma un plug o un conector de audio. Puede ser mono o estéreo, cualquiera de los que consigan. Si es mono, pues no hay ningún problema. Lo que deben verificar es que deje pasar el audio de su dispositivo. Generalmente este dispositivo está diseñado para amplificar el audio, la poca señal que tiene un dispositivo móvil. Este transistor, ya que es de baja ganancia, alrededor de 8 o 10, no escucharemos el sonido tan alto, pero al menos servirá como para amplificar mucho más la salida original de nuestro dispositivo. El proceso para esto es el siguiente. Tenemos que tener un cautín. Si no tienen, pueden fabricar cualquiera de los que he mostrado hacer aquí en el canal. Tengo dos, posiblemente les enseñe a hacer los otros que les prometí en cierto momento. Necesitamos de igual manera estaño para las soldaduras, alambres. Como se ve por aquí, ya tenemos el emisor del transistor ya conectado. El orden de patillaje del 13005 es base en esta zona, colector en medio, emisor al otro lado. Base, colector y emisor. El emisor es este que tiene el alambre verde. Bueno, empezamos a hacer las conexiones. Conectamos las resistencias de esta manera, una tras otra, o sea en serie, y colocamos esto entre el colector y la base, por aquí. Pueden colocarlo entre el colector y la base o directamente de la fuente de alimentación, o sea de donde viene el voltaje, y la base, como ustedes quieran. Yo lo haré así ya que se mira un poco más estético, y aparte de ello ocupa menos espacio y menos problema de que las resistencias se suelten. Procedemos a soldar esto por aquí. Aplicamos estaño. Esto debe quedar lo mejor soldado posible, aunque no les quede perfecto, pero que les quede lo mejor posible. Aquí en esta zona irá también uno de los terminales de la bocina, como vemos allí. Conectaremos el positivo de la bocina aquí en el centro. Esta será una configuración en la cual la bocina servirá como el acople de colector. Va en configuración directa, como vemos ahí. Ahora el capacitor, verificamos cuál es el negativo, que generalmente es este que tiene las franjas, y el positivo es este. El positivo lo colocamos directo a la base, iría por aquí, en esta zona, soldado junto con la resistencia.
como se ve ahí. Debe ir quedando de esta forma. Recuerden colocar el disipador de aluminio, ya que de lo contrario su transistor se podría quemar. Las conexiones deben quedar lo mejor posible para que no se les desuelde. Si es posible, déjenlas un poco gruesas para que queden lo más cubiertas posibles. Como vemos ahí, prácticamente aquí ya tenemos el circuito armado. Ya aquí lo que vendría quedando es la conexión de la entrada de señal. Identificamos cuáles son el positivo y el negativo. Yo aquí, como se ve, ya los he identificado. Tenía 3 salidas, inclusive de audio. Aquí tenemos los dos de señal de audio. Utilizaré la salida del rojo. Conectamos el negativo de la señal de audio al emisor. Y el positivo, que es el rojo, irá a la entrada del capacitor, al otro lado por aquí. Es donde hemos dejado la parte libre, como se ve allí. No vayan a conectar directo a la base, sino que aquí donde está el capacitor, donde dejaron este punto de conexión libre. Si conectan a la base, quemarán su dispositivo, porque le inyectarán aproximadamente unos 6 voltios. O depende del punto que lo dejen polarizado el transistor. Si no quieren utilizar un 13005 porque muy baja la ganancia, pueden utilizar otro. Para que vean allí la relación del voltaje en colector, pueden utilizar un potenciómetro y una resistencia fija de 1 kilo ohmio conectada en serie por aquí. Así pueden fijar el voltaje de base y a la misma vez dejar el voltaje de colector a la mitad. La ventaja de este circuito es que es bastante versátil. Lo podemos alimentar desde 4 voltios, desde una batería de litio, hasta 12 voltios, como por ejemplo de uno de estos, un cargador de router. Conectaremos esto a la batería. Esto prácticamente ya está en funcionamiento, como se escucha por ahí. Al tocar por aquí la entrada de señal, ya se escucharía algo. Veamos. Por ahí se escucha algo. No se puede ver por ahí. Se logra escuchar algo. Vamos a conectar un dispositivo. La señal que tenemos a la salida no va a ser la gran cosa, pero a comparación como lo que nos produce un teléfono o una tablet, es una gran ganancia. Esto lo pueden utilizar como para audífonos. Colocaremos una melodía de la biblioteca de YouTube para que de esta manera no podamos tener algún problema por derecho de autor. Bueno, mi gente, ya hemos conectado el dispositivo. Ahora conectaremos la batería a la entrada de señal de aquí de voltaje. ¿No se escucha por ahí? Ya está en funcionamiento. Vean, aquí está. Esta es la entrada de señal. Ahora fabricaremos la segunda versión. Esta, como vemos, ya está funcional. Se puede alimentar desde 4 voltios hasta 12 voltios. Para el siguiente ejemplo necesitamos siempre un transistor, ya que estamos en la etapa de un solo transistor. Necesitamos un capacitor de entre 1000 microfaradios a 2200 y de entre 16 voltios a 25. La bocina, una resistencia de 3 watts de 82 ohmios, puede ser de entre 10 ohmios a 5 watts
Esta es de 33 watts, es demasiado grande. Puede ser de 10 ohmios, 5 watts, o de 82 ohmios, 3 watts. También necesitamos las dos resistencias de 2.2K y un filtro de acople, que es el que habíamos colocado al inicio en nuestro puerto de alimentación para entrada de audio, que es este. El proceso para este es el siguiente: conectamos la resistencia grande al colector. Aquí llevamos una resistencia de colector. Conectamos la resistencia al centro, que en este caso es el colector, y de aquí saldría el capacitor de la bocina. Ya debe ir previamente colocado un cable que irá conectado a la bocina. La parte positiva del capacitor se coloca en esta zona y la negativa al cable que va hacia la bocina, así, de esta forma. Vean, ha quedado el negativo hacia el cable que va a la bocina y el positivo conectado al colector. Ahora necesitamos conectar las resistencias que van a la base, que en este caso utilizaremos dos de 2.2K para polarizar la base. Estas son las dos resistencias que utilizaremos, son de 2.2K cada una, como se ve por ahí. Estas irán conectadas a la base. Irán en esta zona de aquí y en la base. Para ello podemos utilizar un puente, puede ser un alambre, o incluso se puede conectar de esta zona a la base. Ahora conectaremos la resistencia de 4.4K en la base, que sería esta zona de aquí. Y aquí iría conectada a esta zona donde está el otro punto de la resistencia, esta grande. Para ello utilizamos un puente entre este punto y este. Prácticamente aquí lo que vendría quedando es el capacitor de acople y el circuito ya estaría listo. Vean. Conectaremos el capacitor y procedemos a hacer la prueba. El negativo, de igual manera, va al negativo o al emisor. Lo pasamos hacia arriba y lo conectamos en esta zona. Esta zona de aquí donde está aquí donde tenemos este alambre verde, que es el emisor. El negativo de la bocina igual va al emisor, por lo tanto lo soldamos en esta zona. Y listo. Como vemos por allí, tenemos el negativo que viene del circuito que suministrará la señal al emisor o al negativo. El negativo de la bocina igual va al negativo común o al emisor. Ahora procedemos a hacer la prueba. Lo podemos alimentar también desde 5 voltios o desde 4 voltios hasta 12 voltios. Probaremos con 12 voltios. Conectamos el positivo en esta zona de aquí, que es donde se une la resistencia de colector y la de base. El negativo lo conectamos al emisor.
Como escuchamos por ahí, el altavoz ya ha emitido un sonido. Por aquí está. Vamos a poner una melodía. Bueno, gente, vamos a poner una melodía de la biblioteca de YouTube. Como se escucha por ahí. Ya que igual solo tenemos un transistor, la ganancia es poca, pero como se escucha, el sonido es limpio, como se escucha por ahí. Si añadimos una etapa de preamplificación, o incluso si nuestro dispositivo emite un poco más de señal, tendremos en la salida un poco más de potencia, como por ejemplo un audífono Bluetooth que conectáramos allá en la señal de entrada, tendríamos mucha más salida. Como se escucha, el sonido es limpio. Al final del video les estaré dejando los dos diagramas para que puedan ver cómo son las conexiones. Yo ya había hecho cálculos para este circuito. El punto medio para dejar el voltaje de alimentación a la mitad para que pueda subir y bajar en este circuito sería 5.3 kiloohmios para base. En otro video les mostraré otro circuito con mucha más ganancia. Irá configurado en cascada. Espero les haya gustado el video. Si es así, no olviden dar like, suscribirse a los que no lo han hecho, comentar lo que gusten. Gracias por ver, hasta la próxima.